las entradas de los libros negros, ahora reformadas como capítulo, siguen un formato particular. Comienzan con la exposición de fantasías visuales dramáticas. En ellos, el ego de Jung se encuentra con una serie de figuras en varios entornos y entra en conversación con ellos. Se enfrenta a acontecimientos inesperados y declaraciones impactantes. Luego intenta comprender lo que sucedió y formular el significado de estos eventos y declaraciones en concepciones y en máximas psicológicas generales. Jung sostuvo que el significado de estas fantasías era que provenían de la imaginación mitopoética, que faltaba en la era racional actual. La tarea de individuación radicaba en establecer un diálogo con las figuras de fantasías o los contenidos del inconsciente colectivo e integrarlas en la conciencia, recuperando así el valor de la imaginación mitopoética que se había perdido en la edad moderna. Sí, Pablo, ¿puedo preguntar algo? Se cayó. Claro, claro, cuando quieran. Esa es la idea. Apagó pero él está pasando. bueno, es que cuando él habla de lo mitopoético aquí, la imaginación mitopoética, aquí atrás, él habló que una de las cosas que él comprendió en uno de los anteriores es que él no tenía un mito. Sí. Esto se relaciona un poco con eso, ¿verdad? Sí. Él está buscando un mito personal. Sí, yo no sé si él se lo plantea al principio, ¿no? Sí. Y tiene que ver también con sus estudios sobre los mitos que él viene haciendo. Sí. Entonces él dice, bueno, ¿de dónde viene esta cosa que me pasa tan extraña? Y estos diálogos que surgen de mi imaginación activa y de toda la cosa. Y cómo comprenderlo. Entonces ahí es cuando él habla de una imaginación mitopoética versus la racionalidad que sobre todo en ese momento, que es tan severa, pues, que era tan severa. Y yo sí creo que tiene que ver, porque él sigue como si, bueno, necesita encontrarse con su propio mito. Pero también está hablando de cómo, y ahí empieza, y creo que es una cosa que conservamos todos, ¿no? Porque ahí sabemos que el lenguaje del inconsciente, de alguna manera, tiene una forma mitopoética. A través de esto, el espíritu de la época se reconciliaba con el espíritu de las profundidades. Y esta tarea fue para formar un leitmotiv de su trabajo académico posterior. O sea, eso es lo que le da la base a él para seguir trabajando sobre esa base, sobre esa idea, pues. De todas maneras, yo creo que es bien importante hablar de eso. Y el lenguaje, creo que todos entendemos el lenguaje del inconsciente como un lenguaje mítico, ¿no? Y sigue hablando, y como la irracionalidad, por decirlo así, del ser humano, sigue hablando en términos míticos. Lo que habría que destacar ahí es como en su época y en esta y en cualquiera, cómo nos alejamos de ese lenguaje, cómo nos alejamos de esa forma de entender no solo a nosotros, sino también el mundo que nos circunda, ¿no? Sí. Porque siempre le estamos dando una interpretación racional a todo.
Inclusive a las imágenes que nos llegan del inconsciente. Inclusive. Bueno, y sí, todavía, y esa es una, por ejemplo, de sus críticas a los freudianos, que dice que, bueno, la manera de leer el inconsciente sigue siendo muy racional, sigue siendo, a pesar de que no, es innegable que Freud hizo también aportes a eso y entendió lo de los mitos, a lo mejor de una manera más reducida, como y no tan amplia como lo vio Jung, pero también hicieron, o sea, que sin querer ellos iban como en búsqueda de eso, ¿no? Es como entender esa otra parte del ser humano que llamamos inconsciente, que ellos llamaron inconsciente, y que está activo en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Claro, porque lo freudiano va al inconsciente personal. Claro. A mí me da también la sensación cuando veo una interpretación freudiana que sí, que está con el inconsciente personal. Ya lo de Jung ya es un salto distinto para uno, ¿no? Sí, para nosotros que creemos en eso, ¿no? Yo no sé mucho, pero creo que Lacan sí hace unos intentos muy racionales también, pero de ir un poco más allá en esa comprensión. Los que sepan de Lacan y puedan aportar algo, que lo digan, pero lo que sí creo es que Lacan hizo un esfuerzo de ir más allá incluso de lo personal. Las teorías de Lacan son muy complejas, muy difíciles. Sí, muy difíciles. Pues son muy elaboradas racionalmente, pues. Pero sería interesante oír a alguien de Lacan que que nos dé datos sobre eso. Incluso de un freudiano más ortodoxo, porque ellos, bueno, tienen, Freud escribió mucho sobre los mitos y el mito. Y bueno, su teoría está basada sobre un mito, que es el de Edipo, ¿no? O sea, que eso no está lejos de lo que estamos diciendo. Y aquí lo que estamos tratando de resaltar como esta aproximación tan personal, tan particular en ese momento de Jung, ¿no? Y cómo lo asume y cómo en los libros negros se ve más claro ese proceso, según lo que nos plantea aquí esta Sandasani, ¿no? Después de completar el borrador escrito a mano, Jung lo escribió y lo editó en un manuscrito. En un manuscrito hizo alteraciones a mano. Me refiero a este borrador corregido, ¿no? Y él va a hablar de eso como el borrador corregido. De las anotaciones en el borrador corregido, parece que se lo dio a alguien. La letra no es ni de Emma Jung, ni de Tony Wolff, ni de María Moltz, para que lo leyera. Ese lector comentó sobre la edición de Jung, indicando que algunas secciones que había tenido la intención de cortar deberían conservarse. En algún momento del 1915, Jung decidió retranscribir la escritura mecanografiada del Liber Novus en forma de un manuscrito iluminado medieval en estructura caligráfica, en escritura caligráfica en pergamino. Tituló el primer libro El camino de lo que está por venir y colocó debajo del título algunas citas del libro de Isaías y del Evangelio según San Juan. Así, el texto fue presentado como una obra profética. Estoy oyendo un ruido. Ya le silencié a alguien que lo describa. Fue presentado como una obra profética. Completó la transcripción de la primera sección de la obra, efectivamente, Liber Primus, en pergamino. Inicialmente y a lo largo de esta sección,
Las pinturas e iniciales historiadas representaban escenas de fantasía, de las fantasías. Posiblemente, por razones técnicas, las páginas del pergamino muestran mucho sangrado. Continuó transcribiendo e ilustrando el trabajo en un gran volumen en folio de más de 600 páginas, encuadernado en cuero rojo, de los encuadernadores Emil Stierli. La columna vertebral lleva el título Liber Novus, nuevo libro. Insertó las páginas de pergaminos en el volumen del folio, que continúa con Liber Secundus. En el curso de la transcripción al volumen del folio, alteró algunos de los títulos de los capítulos, agregó otros y editó el material una vez más. Los cortes y alteraciones fueron predominantemente a la segunda capa de interpretación y elaboración. Bueno, todos los detalles de cómo fue él construyendo eso y fue armando eso, ¿no? Las entradas y las fantasías reproducidas en el Liber Novus se limitan a un periodo de tiempo condensado. En ciertos aspectos, el comentario de Jung en la segunda capa refleja su comprensión de los cambios que le sucedieron en el periodo en su conjunto, en lugar de referirse solo a las fantasías en cuestión. Una lectura del material que más tarde apareció en Liber Novus, tal como se desarrolló originalmente en los libros negros, permite ver y seguir la fenomenología de las experiencias de Jung durante el curso de su autoexperimentación. ¿Alguna observación? Aquí parece una cosa más técnica, ¿no? De cómo lo elaboró, cómo lo hizo, Eso me hizo pensar que estaba ya él pensando en un legado para la humanidad. O sea, al ser tan detallista, tan técnico, tan cuidadoso, él no solo, creo que él no solo, me atrevo a pensar, y bueno, que no solo estaba pensando en él, sino a un legado. Un poco inflado de Jung, ¿no? Bueno, ¿me parece? Era un ser humano. No, yo lo El entiendo. libro es una belleza. Ustedes lo han visto. Yo lo vi en un museo claro. en Nueva York. Y solamente escribir con esa letra gótica lo que lleva de tiempo. Claro. Eso es una entrega. Y claro, lo tienen bajo vidrio, el original, cuando yo lo vi. Y el que se consigue está igualito, ¿no? Igualito, es que el papel está protegido porque el papel era tan fino que no debe recibir aire. Pero sí, entregó su corazón. Yo no sé si es el amor a Jung, pero inflado yo no lo llamaría porque está rasgándose la vestidura. De eso no lo hace inflado, Pablo. Sí. Los inflados es otra cosa. Yo lo diría sí, pero pensar que era profético, eso sí es una cosa inflada. No, Pablo, no profético, sino un legado en el sentido de querer compartir esa belleza y no dejarla para él solo. No la quiso compartir. Él expresamente, él dijo que eso no lo iba a compartir. Pero eso es lo que ahí me parece menos inflado de él, que él conservó eso en privado y es solo 60 años después que aparece. Ajá, o sea, pero ¿cómo aparece? Porque se reproduce igual. Ajá, y sí, ahora, sí. Pero porque él de alguna manera lo había autorizado, ¿no? No. Él dijo que eso no se publicara. Bueno, yo y no que lo tal veo vez como... después si pasaban muchos años, ¿no?
Ok. Sí, lo que yo quiero decir, porque yo valoro mucho esa entrega tan intensa, yo eso sí lo valoro. Yo siento que él se la jugó, y se la jugó duro, pues, en un trabajo donde además en un momento que era sumamente difícil. Pero calificarlo de profético, yo no sé si son cosas de Sandazani, que también lo debe admirar mucho, o fue realmente la intención de Jung, y por eso lo decía. Yo sí creo que él sabía que estaba escribiendo algo de una gran complejidad y que podía a lo mejor entenderse en otro momento mejor que cuando él lo hizo. Eso es posible. Pero pensar que era profético, a mí me sigue pareciendo un poco inflado, sin desvalorizar todo lo que yo creo que eso significa. Y lo fascinante que es leer ahora cómo fue que él construyó toda su obra. Porque él en paralelo, esto no lo mostraba, pero él de allí sacaba sus textos, de las conclusiones que iban saliendo de su trabajo, él las transformaba en trabajo, en seminarios, en trabajo que podías poner en público, en trabajo que podía discutir con sus compañeros. Pero esto era una cosa muy, muy íntima de él. Sí, pero fíjate lo que él dice. Al él hablar de Isaías y de Juan, él está imitando. Por eso dice que los antecedentes, un poco como esa gente plasmaba las profecías. El párrafo anterior ves que dice que lo iluminaron los manuscritos y que revisó mucho los evangelios de Isaías y de Juan. Entonces, ese texto fue presentado como un trabajo profético, como lo hacían ellos, ¿no? Pero es Claro. como la forma, me imagino, ¿no? Yo sí creo que es como la forma, Sí. que él conservó esa forma, porque ese es un lenguaje que está escrito claro. como un capítulo de la Biblia. Eso sí lo entiendo así, porque los que escribieron esos capítulos de la Biblia los escribieron, ¿en qué condiciones lo escribieron? ¿Y cómo los escribieron? Tampoco fue así. O sea, yo sí creo en eso como una cosa, bueno, vamos a darle todo el lenguaje probablemente como incluso se escribe o se ha escrito sobre ese tipo de textos que no tienen no tienen la retórica de lo filosófico, no tienen la retórica de lo científico, tienen otra retórica. Ahí, eso sí creo yo, por lo menos hasta ahora es lo que pienso sobre eso, ¿no? No sé qué opinan los demás, ¿no? Yo leí en el libro de López, insiste que es muy útil a veces la murmuración y el chismorreo en Heroipsite. Y yo sí creo, he leído en otras cosas, porque ha habido libros que lo llamaron, ¿te acuerdas? Que escribieron sobre él creyéndose Dios, las mismas críticas del alemán Gigerich, ¿no? Que Jung hizo religión siendo jungiano. Pero lo interesante es que parece que la familia lo frenó, y Emma Jung también, y Tony, porque es que todavía no se había consagrado la escuela junguiana. Era como mostrar, y yo sí siento que a él lo llamaron loco. Freud fue el primero que dijo. Sí, claro. Está loco, se lo dijo a sus discípulos. Eso está en la biografía de Freud. Entonces, claro, no podía, pero yo sí creo que él lo hizo con fines de, bueno, hacer una cosa linda en relación a su alma, pero al mismo tiempo de ahí sacó mucho material también, ¿no? Todo su material todo salía su de allí. material. O sea, para él es una dedicación de alma tremenda, digo yo. Claro. No sé el tiempo que tenían en ese momento, cómo escribían tanto. ¿Ah? Impresionante. Lleno de pacientes, porque ya tenía muchísimos pacientes. Y en esta época, en el 1915, está la Primera Guerra Mundial, en plena Primera Guerra Mundial. Sí, bueno, ahí estarían más aislados, me imagino, un poco los suizos. Pero bonito. No, sí. No, es fascinante. Es fascinante. Y yo creo que es un privilegio poder acceder ahora a esa lectura y a esta cosa que hace Sandazani, que es capaz de como ratón de biblioteca, de señalar cuál entrada, cuándo fueron, en qué momento, qué estaba pasando. Me parece una cosa
extraordinaria para nosotros. Sí. Sí. Bueno, después de esa disertación vamos al retorno a las profundidades. En el verano de 1915 encontramos la primera entrada en el libro 5, después de un intervalo de casi un año. En una anotación posterior, Jung agregó aquí: durante este tiempo se escribió la parte 1 y 2, inmediatamente después del comienzo de la guerra. Reprodujo la apertura de esta entrada en la tercera sección del Liber Novus, Scrutinis, de la siguiente manera, 2 puntos. A partir de ahí, las voces en las profundidades permanecieron en silencio durante todo un año. De nuevo el verano, cuando estaba solo en el agua, vi a un águila pescadora hundirse no muy lejos de mí. Agarró un pez grande y se elevó a los cielos agarrándolo nuevamente. Escuché la voz de mi alma y ella habló. Esa es una señal de lo que está abajo se lleva hacia arriba. ¿Está clara la imagen? Sí. Jung le gustaba navegar solo en el lago. Salía con frecuencia a navegar en el lago de Zúrich solo. Jung, en el libro 5, anotó un sueño en el cual un frío extremo había descendido de nuevo en medio del verano. El mismo día comenzó un intercambio teórico con su colega el psiquiatra Hans Schmidt sobre el tema de los tipos psicológicos. La correspondencia estaba inicialmente destinada a su publicación siguiendo el modelo de la correspondencia de Jung con Rudolf Lloyd, Timely Psychotherapeutic Questions, que había aparecido el año anterior. Se produjo un rico diálogo. Sin embargo, en lugar de llegar a un consenso, Jung y Smith divergieron y el tono de su intercambio se calentó. El 4 de septiembre, Jung escribió a Smith, quien correspondió unas semanas más tarde. Mientras tanto, Jung comenzó a escribir en el libro 5 nuevamente, en una serie de entradas fechadas el 14, el 15, el 17 y el 18 de septiembre. En el Liber Novus señaló con respecto a estas entradas: poco después de esto, en una noche de otoño, escuché la voz de un anciano y esta vez supe que era Filemón. Se contó, se paralizó. Sí, como que se lo llevó Filemón. Quedó ahí. Pablo, no, se le congeló a Pablo. Vamos a esperar, está congelado. ¿Ah? Menos mal que está bien abrigado porque se congeló. Se cayó. Ah. Y ahora sí se me cae. Que si quiere alguno hacer comentarios para esperar a Pablo. Yo quisiera hacer un comentario porque, bueno, una curiosidad, o sea... Vamos, chico, ¿en serio estás a dieta? Esa imagen de que aparece ese animal, ¿verdad? Es ¿cómo se podía interpretar? Como una fantasía, como un pensamiento que llega, ¿cómo se puede interpretar? Yo pienso que él lo narra como una visión que le dio a él, una señal.
Porque fíjate, dice que el águila se tira, ¿no? La vio cómo se tira a pescar, ¿no? Y saca un pez. Agarra el pez y sube, ¿no? Entonces lo vio como un signo de que si uno bajaba, uno podía subir. Y sí, yo entiendo la imagen, pero ¿cómo llega a él? O sea, puede ser un sueño, podría ser una fantasía, podría ser una visión mientras que estaba pescando, vio esa imagen. A veces a uno le llegan imágenes, pero esto fue es la animación. Él oía su Fue la voz. animación. Él oía su voz. Aquí dice clarito. Oyó a Filemón, oyó otra voz de las profundidades. Ya voy que estoy. Pablo, ¿dónde estás? Que te habías ido. Conecta el audio, Pablo. Ya. Ok. Que Beatriz está haciendo una pregunta. Beatriz, a Pablo. Hazla de nuevo, Beatriz. Si escuchas, Pablo, ¿estás, verdad? Sí, ya estoy, ya regresé. No, aprovechando que te había ido, se ha hecho una pregunta, que ¿cómo podemos percibir o ver esto que él habla de que ve el águila que se zambulla en el agua y saca un pez, ¿no? Eso que es un pensamiento, una fantasía, un sueño, una visión. Todas las anteriores, diera yo, no lo sé. Yo creo que tiene que ver con esa actitud de esperar que las cosas le sucedan y atenderlas, pues. Y esa capacidad que él desarrolló y que creo que, bueno, nos toca desarrollarla a todos nosotros en ese sentido, ¿no? Esa capacidad de captar imágenes y de asociar imágenes. Yo me imagino que él vio la imagen del águila y le vino la voz que le dijo, lo que le dijo, ¿me entiendes? Como una cosa, yo creo que eso nos puede pasar a todos. Ahora, ¿cómo lo atendemos? ¿Cómo lo agarramos? ¿Cómo me explico? Claro. Pero yo sí creo que lo del águila es real, que él iba Exacto. que él iba en el bote, que aparece el águila, recoge el pez, se lo lleva y lo vuelve a pescar en el aire. Y él oye la voz en ese momento. Así lo entiendo yo. Sí, y se podría ver también como una sincronicidad, ¿verdad? Porque por todo el proceso que él está viviendo internamente, él puede asociar esa imagen con lo que él está viviendo. O sea, lo que es de abajo va hacia arriba. Claro. O sea, pero lo que está... Ajá. Aquí hay algo que lo interesa. Perdón. No, era un comentario de Susana Tolosa que mandó por el chat, que dice aquí, Anicia dijo, yo también había entendido algo así como real. Susana dice, yo estuve hace poco en el lago y hay mucha vida silvestre, pero a la vez es un símbolo. Luego vuelve a poner, sí, una sincronicidad. También dice, generalmente Jung dice cuando es una fantasía, la llama así, también una imagen. Sí, yo sí creo que él de verdad estaba muy atento a lo que él llamó voces internas. Claro. ¡Pum! Una idea que le surge, una imagen que la va a relacionar y la relaciona después con el sueño también. Porque como está metido, yo creo que él sí se zambulló en su inconsciente, para decirlo así. Completamente. Sí. Completamente. Ahí estuvo él y parece que hubo una contención familiar muy importante. Él lo dice, que gracias a la familia, a los hijos, a que él sabía, a los pacientes, que él tenía una estructura que lo contenía. Sí. Ahora, eso, ¿cuántas veces vemos algo y nos viene una idea sobre lo que acabamos de ver, que no sabemos de dónde viene? Eso nos pasa. O sea, yo creo que él, hacer de eso su propio experimento para aprender de él y de dar esto, es que lo que yo creo que es genial. Lo que yo creo que es distinto en ese sentido.
Es que también recuerda ese refrán que dice agarrar un pez gordo, ¿no? Es como, es algo como amplificando lo que él está diciendo, ¿no? Agarrar un pez gordo, o sea, como él ante esa imagen agarra como dice, un pez grande para poder, como ejemplificar el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Sacar de las profundidades todo este contenido. Ya vamos a ver, porque él va a hablar de esto un poco ahí. Va a hablar un poco más de eso. Sí. Entonces, es lo que reconoce ahí es que, bueno, aparece Filemón de nuevo, ¿no? Me perdí La un voz, poquito. aparece una voz y él se dio cuenta. El Que era Filemón. Esta vez supe que era Filemón. Pero es un Filemón distinto. Dice, este ya no es simplemente el Filemón de Liber Secundus, el mago pensionado, sino un maestro elevado que ha venido a instruir al yo de Jung. Wow. Le informa que quiere dominarlo. Filemón habló de cómo él mismo necesitaba repudiar lo que había enseñado, ya que de lo contrario, los que había enseñado simplemente habrían recibido en lugar de haber tomado. Esto hay que leerlo con calma. Filemón habló de cómo él mismo necesitaba repudiar lo que él había enseñado, ya que de lo contrario, a los que le había enseñado simplemente habrían recibido en lugar de haber tomado. Jung notó que el que comprende a Filemón se entiende a sí mismo. Fíjate que este es como otro nivel. La obra de redención se realiza primero en uno mismo y a través de la unión con el ego. Alcanzamos al Dios que une el cielo y el infierno en sí mismo. Servirse a uno mismo es servicio divino. Aquí entra en otra cosa, ¿no? Wow, palabras mayores. Este cambio crítico de registro y el cambio en la relación con otros aconsejados por Filemón está marcado en la respuesta de Jung el 6 de noviembre a la carta de Schmidt del 28 de septiembre. Recuerda que él había carteado y había empezado a hablar de tipo psicológico y después se caldeó la cosa porque no se pusieron de acuerdo, ¿no? Parte de esta carta solo es comprensible cuando se ven a la luz del diálogo renovado con Filemón. Jung comenzó: su carta fortalece mi convicción de que llegar a un acuerdo sobre los principios fundamentales es imposible, porque el punto parece ser precisamente que no estamos de acuerdo. ¿Ok? Él luego adoptó un tono furioso, resumiendo sus puntos de vista. Cambiando de registro, escribió que fue a través del estudio de Birgitta de Suecia, 1302-1373, que comprendió que el diablo es el devorador. Comprender igual Katasayimán-Baneína y también devorar. Se los leo con calma porque aquí la cosa. Él luego adoptó un tono furioso, resumiendo sus puntos de vista. Cambiando de registro, escribió que fue a través del estudio de Birgitta de Suecia, 1302-1373, que comprendió que el diablo es el devorador. Comprender igual Katasayimán Baneína y también devorar. Vamos a seguir.
dentro del deseo ético y humano de comprender, yo busqué lo de Birgitta de Suecia en Google, pero ahorita no recuerdo qué fue lo que encontré. Podemos intentarlo ahorita, ¿no? Si no les importa. Yo creo que ella era una mística, creo. Ajá. Voy a mirar, yo creo que ella era una mística. Sí, hay varias, ¿no? Bueno, puede seguir y cuando lo encontremos. Claro, hablamos, o alguien la vaya buscando y vamos ilustrando, ¿no? No sé, mira. Dentro del deseo ético y humano de comprender, acechaba la voluntad del diablo. Esto podría conducir a un verdadero asesinato del alma, ya que el núcleo del individuo es un misterio de la vida que muere cuando está agarrado. También es por eso que los símbolos quieren guardar sus secretos, son misteriosos, no solo porque no podemos ver claramente lo que está en su parte inferior. El símbolo en sí quería protegerse contra las interpretaciones freudianas. Era particularmente importante en las últimas etapas del análisis ayudar al otro a llegar a esos símbolos ocultos e imposibles de abrir, en los que la semilla de la vida yace firmemente oculta como la tierna semilla en la cáscara dura. Vamos a terminar este párrafo y comentamos. Jung relató un sueño que una vez tuvo y que solo ahora entendió. Estaba de pie en mi jardín y había cavado un rico manantial de agua que brotaba poderosamente. Luego tuve que cavar una zanja y un agujero profundo en el que recogí todo el agua y dejé que fluyera de nuevo a las profundidades de la tierra. De esta manera sacó una conclusión. De esta manera, la salvación se nos da en el símbolo. Y aquí escribías, aquí abrible e indecible. O sea, si la capacidad de abrirse o de no decirse, porque nos protege al evitar que el diablo se trague la semilla de la vida. Debemos entender lo divino dentro de nosotros, pero no al otro, en la medida en que él es capaz de ir y pararse por su cuenta. Debemos ser confidentes en nuestros propios misterios, pero velamos castamente nuestros ojos ante los misterios del otro, en la medida en que él no necesita comprensión debido a su propia incapacidad. Dejando de lado la comprensión destructiva, dándose cuenta de la necesidad de permitir que los símbolos permanezcan inabribles e indecibles. Y la tarea de ser confidente de nuestros misterios. Esta carta marcó un punto de inflexión, un retorno al encuentro de Jung con el espíritu de las profundidades. O sea, que hay que comentarlo porque es bien enrevesado también. ¿Cómo entienden eso de que, bueno, y este ejemplo que está dando Sandasani, cómo y qué tiene que ver la discusión que él tiene con Smith con eso? Yo pienso que eso, que no todo lo puedes compartir y que hay cosas que, o no todo lo puedes compartir con todo el mundo para poder como llegar a la esencia de lo que él quería, porque si estaba hablando de tipo psicológico, es una de las cosas más importantes en la obra de Jung, tipo psicológico. Y
qué significó para él no poder ponerse de acuerdo con Smith o recibir la crítica de Smith. Y cómo tenía él que proteger lo que le estaba pasando para poder conservar ese conocimiento. Porque habíamos visto unos párrafos anteriores que, fíjate que si a alguien le dio ese texto y la persona que lo leyó le dijo más bien que no borrara lo que pensaba borrar porque era importante. En cambio aquí no. Aquí hay como una más bien como marcar una distancia con este señor no me comprende y no se trata de que me comprenda. Porque como lo dice él, lo que sí es evidente es que no estamos de acuerdo. Y el dejar el no estar de acuerdo como una verdad también. No obligarse. Como la sombra, o sea, está dando un material porque habla del diablo y todo, que es muy delicado también, porque el diablo claro. es la sombra, ¿no? Ya el diablo de él era un personaje que él se apropia del mal, pero suena, si el otro no lo entiende, tenía que haber una comprensión o como diría yo, una sensación de que eso era una verdad para él. Como cuando Claro. alguien te dice algo, tú no me lo entiendes, pero yo lo experimento así, porque era un lenguaje, además, que podía ser tomado como muy irracional, ¿no? A mí eso me recuerda una anécdota con López. Estábamos una vez en una supervisión y estaba el tema de Chávez muy candente, ¿no? Entonces él dice, yo estoy seguro que si Chávez aparece en una reunión, él más o menos en media hora, 3/4 de hora, debe saber más de Jung que todos nosotros. Y yo se lo voy a ratificar. Yo se lo voy a corroborar, de que si es verdad, señor presidente, usted sabe más que nosotros. Como dejándonos, ahí no hay posibilidad de diálogo. Como dejando eso como una realidad también. Eso, oyendo a Reina y viendo esto, me recuerda ese episodio con López, ¿no? Que hay personas con las que tú no vas a estar de acuerdo o vas a tener que, bueno, herméticamente, como Rafael podía hacer ante una situación que no. Bueno, como anécdota de Rafael, cuando uno relee los seminarios, más de una vez, cuando un interlocutor insistía en algo, al final cubanamente decía, ay chica, si era una mujer, bueno, si tú lo crees así. Y continuaba. Sí. Fajaba en y la él seguía. Pero uno sabía, esta metió la pata, pero no va o uno se da cuenta, esto no va con esto, ¿no? Pero sí seguía, porque es verdad. O como aceptando esa posibilidad y no hay acuerdo, y no va a poder haber acuerdo. No va a poder haber. Y me imagino que en estos temas, yo siempre recuerdo que después que Jung escribió Respuesta a Job, había un oficial de la iglesia que lo respetaba mucho y hasta ese día le habló, no le habló más nunca. Entonces, bueno, es verdad. O sea, yo creo que esto toca este tema, porque aquí él está hablando de unos niveles, de unas profundidades que no son tan sencillas, ¿no? Que no es difícil, que más bien que es muy difícil. Pablo, ya no se podría usar el término subjetividad, porque la subjetividad está en el yo. Es como que él está de verdad convencido de que el inconsciente está ahí y le habla. Y esa convicción, ¿cuántas veces uno la pone en duda? En un mundo como el que vivimos, tan de afuera, tan materialista, es como que nosotros mismos empezamos a dudar. ¿Ah? Porque tú notas que es avasallante la afuera, ¿no? Es muy difícil confiar en ese inconsciente de esa manera tan plena, ¿no? Tan absoluta, sin perder el ego, ¿sí? Porque también tiene que estar allí.
Yo lo uso a veces mucho con mis pacientes cuando me preguntan, bueno, ¿y qué hago? Y qué difícil es decirles nada. No tienes que hacer nada, quédate tranquilo. O sea, deja que lo inconsciente, deja que eso otro haga su trabajo. De confiar de esa manera, yo creo que es bien complicado, bien complejo. O sea, se necesita mucho coraje, mucho valor y mucha confianza en la psique, en tu propia psique, para poderte entregar así como se entregó Jung absolutamente, ¿no? Como una entrega total y absoluta. Y de un ego que, no, que claro. soporte aquello. No, claro. Paradójicamente. Un Claro ego que soporte aquello. Claro, claro, porque para tener confianza en tu psique necesitas un ego bien estructurado, fuerte. Si no, claro, te psicotizas. Claro. A partir de este momento, perdón, Pablo. No, que estábamos compartiendo aquí, que por eso es que fue que Jung estuvo ahí al borde de la psicosis. Claro. No, él entró y tuvo esas mujeres que lo apoyaron y que su estructura de su casa funcionaba, porque Mayún fue un de mujer. Y él estaba en su territorio, ahí era su terapia, ahí él estaba. Él ya no fue más al hospital, nada, se metió ahí. Fue como su cueva. Sí. Pero sí, hubo momentos de, bueno, él se lo pregunta, ¿no? Varias veces. Estaré yo esquizofrénico, porque usaban era esta palabra, ¿no? Esquizofrénico. Allí no había todavía la cuestión contracultura de los californianos de los años 60, como peak experience. ¿No has oído eso? Sí. Yo no estuve loco, tuve una peak experience. Sí. Experiencia. A partir de este momento hay un cambio notable en la imaginación activa de Jung. Los del invierno de 1913 al verano de 1914 se caracterizaron por una suspensión del juicio y la interpretación y un intento de explorar qué instrucción le podían traer las situaciones y los personajes. Desde el estallido de la guerra en el verano de 1914, aquí lo repito un poco, estallido de la guerra, Jung en retrospectiva había llegado a ver sus fantasías como no puramente personales. En la capa 2 del comentario que agregó en Liber Novus, había intentado entender esta intersección entre sus fantasías y lo que estaba sucediendo en el mundo, literal y simbólicamente. Esto luego formó la suposición guía de sus nuevas imaginaciones activas. En su opinión, esta práctica podría conducir no solo a un mayor autoconocimiento, sino también a una visión más profunda del espíritu de las profundidades que trabaja en el mundo, que se han abierto paso a través de lo cotidiano con una fuerza tan devastadora. Una vez que llegó a ver que sus fantasías tenían más que un significado personal, llegó a ver qué sorpresa tener una relevancia basada. Esto parece que no está bien transcrito ahí. Que su empresa. ¿Cómo dice? Sí, dilo. Como que su empresa, o las cosas que le estaba mayor relevancia, una mayor relevancia. No eran vanas. Lo que estaba viendo una mayor relevancia, ¿no? Sí, como el sueño aquel de la sangre, que él se dio cuenta que significaba la guerra, que se lo asustó mucho. O sea, es como decir, yo no estoy tan loco, ¿no? Claro. Me lo está mostrando el mundo, ¿no?
El 16 de octubre de 1916 escribió a su colega, el psiquiatra Alphonse Meder, comillas, debió encontrar el camino a través del inconsciente. Las personas que han confiado en mi necesidad, mi perspicacia, no, aquí la traducción la tengo y no la había revisado, un poco enredada. ¿Tú la tienes, Beatriz, allí? La verdad que me congelé y no sé dónde quedaste. Yo puedo decir aquí, yo debo encontrar el camino hacia el inconsciente. La gente que han confiado en mí necesita mi insight, mi mirada interior y no solamente a mí. O sea, es como que su contenido era importante también para los demás, todo lo que él había descubierto. Así lo interpreto. ¿Lo conseguiste, Beatriz? Sí, dice. Sí, Debo encontrar el camino a través del inconsciente. Las personas que han confiado en mí necesitan mi sabiduría, mi conocimiento, no solo el mío. Por eso tuve que dedicarme exclusivamente a este trabajo, lo cual consumía mucho tiempo y era tremendamente exigente. Ok, claro, ahora, bueno, lo entiendo como que ese trabajo que él estaba haciendo tenía que, de alguna manera, tenía que verse en su trabajo, tenía que expresarse con sus pacientes. Y eso requiere un gran esfuerzo. Claro. Y admitir que eran los que creían en él, porque él necesitaba un feedback también, digo yo, porque claro, cuando no lo entendían, pues se molestaba o decía esto no, porque él tenía como una certeza que le daba valor a lo suyo, ¿no? A lo que claro. Una convicción muy increíble, ¿no? Ok, el retorno de los muertos. Mientras tanto, a principios de 1916, el Club Psicológico fue fundado en Zúrich a través de un regalo de 360.000 francos suizos de Edith Rockefeller McCormick. Ella había ido a Zúrich para ser analizada por Jung en el 1913. El club se alojó inicialmente en una suntuosa propiedad de Lowenstrasse. En sus inicios tenía aproximadamente 60 miembros, alguna indicación de que, habiendo dejado el movimiento psicoanalítico, la escuela de Zúrich era floreciente. Para Jung, el objetivo del club era estudiar la relación de los individuos con el grupo y proporcionar un entorno naturalista para la observación psicológica, para superar las limitaciones del análisis uno a uno y proporcionar un lugar donde los pacientes pudieran aprender a adaptarse a las situaciones sociales. Emma Jung llegó a ser la primera presidenta. Al mismo tiempo, un cuerpo profesional de analistas continuó reuniéndose como la Asociación de Psicología Analítica. Como la Asociación de Psicología Analítica. La distinción entre estos dos cuerpos se describe en una carta de Jung a su colega Paul Gérard del 2 de abril de 1917. Hemos fundado en Zúrich un club psicológico con alrededor de 60 miembros, en el que se cuida el lado humano-social de nuestra psicología. Además, tenemos reuniones de unos 10 analistas que tienen lugar cada 14 días, donde intentamos entender todas las grandes novedades que la exploración del inconsciente colectivo necesita. Uno de los temas claves en la capa 2 del Liber Novus fue la comprensión de la necesidad de encontrar
a los muertos. Jung había llegado a ver que el caos no estaba sin forma, sino lleno de muertos. No solo de tus muertos, es decir, todas las imágenes de las formas que tomaste en el pasado, que tu vida en curso ha dejado atrás, sino también de los muertos abarrotados de la historia humana, la procesión fantasmal del pasado. La tarea de encontrarse con los muertos tuvo sus efectos sobre uno y se hizo mejor en privado. Cuando haya llegado el momento y abras las puertas de a los muertos, tus horrores también afligirán a tu hermano, porque tu semblante proclama el desastre. Por lo tanto, retírate y entra en soledad, ya que nadie puede darte consejos si luchas con los muertos. Los muertos necesitaban ser aceptados y ellos necesitaban la salvación. Era necesario prestar atención a su lamento y aceptarlos, tu amor, pero no ser. Su portavoz, no ser su portavoz ciego. Se dio cuenta de que al satisfacer la demanda de los muertos, comilla, renuncié a mi esfuerzo personal anterior y el mundo tuvo que tomarme por un hombre muerto. En el borrador resumió su comprensión de la importancia de esta empresa. Ni un ápice de la ley cristiana está abrogada, sino que estamos agregando una nueva: aceptar el lamento de los muertos. Llegar a la relación correcta con los muertos no fue tarea fácil. Volviendo a su confrontación con su alma en el invierno de 1915, trató de establecer esta relación correcta. El 26 de diciembre, su alma le informó que la comunidad con los muertos es lo que tanto usted como los muertos necesitan. ¿Eso qué les parece? A mí me recuerda un pasaje de la Odisea, uno de los cantos de la Odisea, y que es un turning point para Odiseo, cuando le quitan el hechizo y acepta y puede iniciar ya el regreso más efectivo a Ítaca, que él tiene que hablar con los muertos, que le aparece un marino que dejó, le aparece un marino que dejó en el camino y que le pide que lo entierre. Le aparece Tiresias y le aparece su mamá. Esto que él habla aquí a mí me recuerda a eso y el valor de eso. Además es que da unas imágenes aquí realmente interesantes, ¿no? La procesión fantasmal del pasado, no solo de tus muertos que forman tu propia historia, sino las de todos los muertos de la historia. Yo me relaciono un poquito ahorita a lo que uno siente quizás con lo de la guerra actual, que conmueve, ¿verdad? Es como decir, ¿cómo es posible que se esté muriendo la gente así? Entonces yo creo que una guerra pudo conectarlo a él de ver el horror. Porque dígame, esos maridos, las esposas que se van con los niños y dejan los hombres para que luchen, son imágenes de horror, ¿no? Y de tristeza, porque es como lo que se está perdiendo, ¿no? De vidas. Yo creo que una guerra tiene que conectar cosas muy terribles psíquicamente también, ¿no? Y aunque Suiza era neutral, la guerra estaba ahí. Porque cuando yo conocí la familia de Hans, como yo me casé con un suizo, Hans, la señora me decía, miren, en la guerra nosotros teníamos una salchicha para 4 personas y una papa si acaso. Se quedaron sin alimentos, porque Suiza es muy pequeña y claro, que la gente tenía la otra faceta, que se mantuvo así,
pero pasaron muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Hambre, hambre. Y la época que, bueno, fue el nacimiento de esa generación que sufrió mucho, los muchachitos sufrieron mucho, sufrieron hambre también. Y no en balde esa primera guerra la llamaban la Gran Guerra. Esta fue la primera. Es la primera guerra que se considera mundial. Sí. Y además por primera vez los métodos de la guerra son distintos. Bueno, esta fue la Segunda Guerra. En la historia de esta señora fue la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok. Sí, es nacido en el 39. Ah, claro. Pero yo digo que esa conexión es como una conexión con la historia también. Cómo ver la humanidad, cómo vemos ahorita nosotros la humanidad. Ayer vi una charla en Deutsche Welle que uno de los subtipos decía, y es que ¿dónde está el mundo que no se puso de acuerdo a darle vacunas a todo el planeta para acabar de una con esto? Ahí se sintió un materialismo también, ¿no? Claro. Entonces, la gran pregunta del humano, yo creo que Jung tiene que haber sufrido mucho ahí también. De ver a la gente matándola a un loco de estos así y que la humanidad no puede hacer nada. Porque se le viene otra cosa encima peor. Es terrible. No, y sobre todo esta primera guerra que cambió radicalmente muchísimas cosas, ¿no? Cambió pues la caída del Imperio Austrohúngaro, ahí se da todo un movimiento y todo un cambio, incluso de cómo era el orden social, cambiaron, eso se ve muy bien en la serie esa Downton Abbey, ¿no? Cómo eso va transformando esa sociedad tan profundamente. Y en especial la primera, la segunda tiene otras cosas, pero la primera tiene esta característica, ¿no? Y por eso la llamaban la Gran Guerra, la Gran Guerra. Sí, yo creo que todas esas cosas están dando vuelta allí y nos dan vuelta a nosotros ahorita con la guerra tan cerca. Que bueno, que yo creo que hay que tener espacios para reflexionar sobre esas cosas también, porque lo que estamos viviendo ahorita no está lejos de ser el gran horror. La primera se quedaría como un jueguito de niños al lado de lo que ahorita puede suceder. No, y lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela, Pablo. Sí, claro. Los más viejos que nos hemos quedado aquí. O sea, el hambre está y la gente cree que no, si uno va al campo, la gente tiene hambre. Gente que comía, tiene hambre. Aquí en los pueblitos del Táchira se están acabando las escuelas porque están caídos los techos y los colegios, el bachillerato también, y la gente no come proteína. Lo de Venezuela, lo de Venezuela yo a veces lo veo también como una gran regresión, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una gran regresión, pues, en el orden, cómo aparece una persona y se antoja de un líder de esto, y se antoja de tu finca y te la toma, o como la escolaridad, la desnutrición, que se ha destruido todo el orden. Yo lo veo como una gran regresión, una gran regresión. Una cosa que nos echó para atrás casi que antes de Gómez, pues. ¿A dónde? Antes de Gómez. Así, fue los caudillos, toda esa época que no. Sí, una cosa pero espantosa. No solo caudillos. No. Con el horror de capos de cualquier cosa y en cualquier área, ¿no? Lo que pasa con la droga o con el tráfico de todo. Ahí yo veo como una gran regresión. No, y hay una pérdida de valores que probablemente en el 19 había cierta estructura en ciertas cosas de los criollos, pero los valores ahorita. Se congeló, Reina.
Seguimos entonces. O esperamos y que Reina aparezca, nos alcanza. En una entrada crítica del 16 de enero de 1916, su alma presentó una elaborada cosmogonía teogénica. Ah, volviste, Reina. No te oigo. Ah. Estamos desconectados. Ok. Repito, en una entrada crítica del 16 de enero de 1916, su alma presentó una elaborada cosmogonía teogénica. Ella describió su propia naturaleza, la naturaleza de los daimons, la Madre Celestial y los dioses. De particular importancia fue Abraxas, el poderoso y temeroso Dios del cosmos que se renueva a sí mismo. Ella caracterizó la naturaleza del hombre como la lucha por la individualidad absoluta, a través de la cual se concentró y contrarrestó la disolución del pleno mal o el todo. Jung dibujó un diagrama esquemático de este sistema. En algún momento posterior procedió a pintarlo y tituló la obra como Sistema Mundi Totius, sistema de todos los mundos. En la parte posterior escribe en inglés: este es el primer mandala que construí en el año 1916, totalmente inconsciente de lo que significaba. A principios de 1916, Jung experimentó una sorprendente serie de eventos parapsicológicos en su casa. En 1923 narró los hechos a Cari de Angulo, más tarde Baines. Ella lo grabó de la siguiente manera. Una noche, tu hijo comenzó a delirar mientras dormía y a lanzarse a decir que no podía despertarse. Finalmente tu esposa tuvo que llamarte para que se callara. Y esto solo podías hacerlo con paños fríos sobre él. Finalmente se calmó y siguió durmiendo. A la mañana siguiente se despertó sin recordar nada, pero parecía completamente agotado. Así que le dijiste que no fuera a la escuela. No preguntó por qué, parecía darlo por sentado. Pero inesperadamente pidió papel y lápices de colores y se puso a trabajar para hacer la siguiente imagen. Un hombre estaba pescando peces con el anzuelo y la línea en el medio de la imagen. A la izquierda estaba el diablo diciéndole algo al hombre. Y tu hijo escribió lo que dijo. Era que había venido por el pescador porque estaba capturando sus peces. Pero a la derecha había un ángel que dijo: no, no puedes tomar a este hombre. Solo está tomando peces malos y ninguno de los buenos. Luego, después de que su hijo había hecho esta pintura, estaba bastante contento. La misma noche, 2 de sus hijas pensaron que habían visto fantasmas en sus habitaciones. Al día siguiente, escribiste sermones a los muertos. Y después supiste que nada más molestaría a tu familia. Y nada lo hizo. Por supuesto que sabías que era el pescador, que eras el pescador en el cuadro de tu hijo, y me lo dijiste, pero el niño no lo sabía. En Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung relató que alrededor de las 5 de la tarde, el timbre de la puerta principal comenzó a sonar y las sirvientas estaban en la cocina.
La puerta principal se podía ver desde la cocina. Todos inmediatamente miraron para ver quién estaba allí, pero no había nadie a la vista. Estaba sentado cerca del timbre de la puerta y no solo lo escuché, sino que lo vi moverse. Todos simplemente nos miramos el uno al otro. El ambiente era espeso, créeme. Entonces supe que algo tenía que pasar. Toda la casa era como si hubiera una multitud, parece abarrotada de espíritus. Llenaban hasta la puerta y el aire era tan espeso que apenas se podía respirar. En cuanto a mí, estaba todo preocupado con la pregunta, por el amor de Dios, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué es esto? Luego gritaron en coro, hemos regresado de Jerusalén, donde no encontramos lo que buscábamos. Este es el comienzo de los 7 sermones. Luego comenzó a fluir fuera de mí. En el transcurso de 3 tardes, la cosa está descrita. Tan pronto como tomé la pluma, todo el espantoso ensamblaje se evaporó. La habitación se calmó y el ambiente se despejó. El embrujo había terminado. Los muertos habían aparecido en una fantasía el 17 de enero de 1914 y habían dicho que estaban a punto de ir a Jerusalén a orar en el sepulcro más sagrado. Evidentemente su viaje no había tenido éxito. Regresaron y plantearon preguntas metafísicas. La respuesta de Jung fue abordar las preguntas de los muertos e instruirlos, elaborándoles la cosmogonía que su alma le había escrito. Esto tuvo lugar entre el 30 de diciembre de 1916 y el 8 de enero de 1917. Los 7 sermones a los muertos pueden considerarse como una culminación de las fantasías de este periodo. Es una cosmogonía psicológica proyectada en forma de mito de la creación gnóstica. En las fantasías de Jung, un nuevo Dios había nacido en su alma. El Dios que es hijo de las ranas, Abraxas. Jung entendió esto simbólicamente. Él vio esta figura como la representación de la unión del Dios cristiano con Satanás y por tanto como la representación de una transformación de la imagen del Dios occidental. Fue en 1952, en respuesta a Job, que Jung se extendió sobre este tema. ¿Qué les parece hasta aquí? Eso me hace recordar que en alguna literatura que leí, estos muertos del que habla Jung se referían a los gnósticos, que eran los gnósticos que venían de alguna manera a pedir que se hiciera justicia con todo lo que ellos habían hecho en su época. Por todo lo que ellos habían hecho en su época. Y es interesante porque los primeros que llamaron la atención del dios Abraxas eran gnósticos, precisamente. Claro. Eran los gnósticos, fueron los que crearon esa imagen. Y algo curioso es que ellos decían que Abraxas era fondo y forma al mismo tiempo. Interesante. Bueno, ¿quién más sabe eso? Y si tú sabes más, Eduardo, de eso, ilustra. ¿Sobre qué? ¿Sobre la imagen de Abraxas o sobre los gnósticos? Sí, sobre la imagen de Abraxas y sobre los gnósticos. Bueno, según a los pocos que he leído de Gnosis, o sea, tampoco es que sea experto en el tema, ellos ven a Abraxas como la unión del Logos y Sofía, es decir, como la unión de lo más alto entre lo masculino y esa imagen femenina. Entonces, entre esa unión de esas dos polaridades, era un Dios muy polar, porque por un lado, lo que dice, era un Dios que, si lo vemos cabalísticamente, estaría por encima de la estructura del árbol de la vida. Es decir, estaba más allá del bien y el mal, pero al mismo tiempo era el bien y el mal integrado.
Ajá. Sí. Y la religión cristiana, eso está escindido. Sí, sí, y dicen que gran parte de los cátaros, que en gran parte practicaban o creían en estos sistemas gnósticos, una de las razones por las cuales el cristianismo los extermina es eso, de que dice que era imposible, en el cristianismo es dual, la religión es dual, existe un bien y un mal, pero no puede existir bien y mal, que es un principio muy alquímico, porque están unificados los opuestos. Sí. Más bien, y ese es un trabajo importante de Jung, y uno lo ve en Respuesta a Job, ahí ya, y vamos a leer este último párrafo para dejarlo hasta ahí, y que creo que... Ajá. Que Otto pidió el derecho de palabra. Perdón. Otto yo... Oh, hola. Tienes una mano. Tienes la mano de desactivar el audio. No. Ah, sí. Dijo que no. Dijo que no. Mira, no podemos terminar este párrafo, es muy largo, no lo he traducido para entrarle hacia la psicología analítica. Por eso, vamos a terminar este párrafo. Sí. El párrafo para terminar el capítulo y empieza otro capítulo. Sí. ¿Qué hace la psicología analítica? Okay. Había estudiado la literatura sobre el gnosticismo en el curso de su lectura preparatoria para transformaciones y símbolos de la libido. A principios de 1913 leyó Abraxas de Dieterich, todavía desde la perspectiva de la teoría de la libido. En enero y octubre de 1915, mientras hacía el servicio militar, estudió intensamente las obras de los gnósticos. Le llamó la atención la cercanía de estos textos de su propio liberal. Liber Novus. Claro. Liber Novus. Déjame corregirlo aquí. Y también de lo que veía como la similitud entre la época moderna y la época del cristianismo primitivo. Después de escribir los 7 sermones de los muertos en los libros negros, Jung los recopiló en una escritura caligráfica en un libro separado, reorganizando ligeramente la secuencia. Añadió la siguiente inscripción bajo el título Las 7 instrucciones de los muertos. Escrito por Basilides en Alejandría, la ciudad donde Oriente toca Occidente. Que esto se imprimiera privado, y va agregando a la inscripción, traducido del original griego al alemán. Esta leyenda indica los efectos estilísticos en Jung de la erudición clásica de finales del siglo XIX, ya voy, te estoy corrigiendo aquí, de las finales del siglo XIX. Recordó que lo escribió con motivo de la fundación del Club Psicológico y lo consideró como un regalo a Edith Rockefeller McCormick por fundar el club. Dio copias a amigos y confidentes. Escribió una copia a Adolf Keller. Este pequeño libro, que confío a su bien intencionada y amistosa tolerancia, trae consigo deseo. Me gustaría tener una buena portada en este clima frío del mundo. El no autor y copista, cierra comillas. Presentando una copia a Alphonse Meder, escribió: no podía presumir de ponerle mi nombre, sino que elegí el nombre de una de esas grandes mentes de la era cristiana temprana que el cristianismo borró.
cayó inesperadamente en mi regazo como una fruta madura en un momento de gran estrés y ha encendido una luz de esperanza y consuelo para mí en mis malas horas.